Hermanos, en lecciones anteriores que existen diferentes tipos de problemas que pueden entrar en el corazón de una iglesia y al entrar afectar la armonía, la unidad entre nosotros. Y todo esto sin que inmediatamente identifiquemos esas cosas como lo que son, como pecado. Y algunos de estos problemas son los celos y las rivalidades. No debería de ser así. Definitivamente que estas cosas no deberían nunca tener cabida en la iglesia del Señor. Pero a veces se dan. A veces se dan. Preguntémonos, hermanos, ¿qué sucede cuando alguno entre nosotros comienza a sobresalir? ¿Qué sentimos cuando alguien recibe una responsabilidad que nosotros queríamos? ¿Qué pasa cuando felicitan a otro y no a nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien predica bien, dirige bien, enseña bien, canta bien, tiene buenas ideas o comienza a ser apreciado por la congregación? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, lo ideal es que nos alegremos sinceramente, que le apoyemos, que le animemos a seguir por ese camino para beneficio de la obra del Señor. Pero también existe la posibilidad de que se desarrollen estos celos, estas rivalidades, que de alguna manera tratemos de demeritar el trabajo de tal hermano o hermana. En ocasiones incluso atacar a su persona y verle como si fuera nuestro rival. A veces estas cosas tristemente suceden y repito, se introducen en la iglesia y a veces inmediatamente no las identificamos como algo que está mal, como algo que no agrada a Dios. Y estas cosas crecen y crecen y después afectan la armonía y la unidad de toda la congregación. Tal vez nunca digamos abiertamente, no, yo tengo celos, siento muchos celos del hermano, siento celos de la hermana. A veces no lo decimos así, en tantas y cuantas palabras, pero comenzamos a sentir molestia que nos afecta aquí adentro, ver el éxito de algún hermano, de alguna hermana, de algunos en la congregación. Y cuando eso sucede, hermanos, definitivamente eso está mal. Eso no debe de ser así. Porque en la iglesia no estamos compitiendo unos contra otros. En la iglesia estamos trabajando juntos para Cristo. Aquí no se trata de ver quién es mejor, quién es más importante, quién sobresale más, quién tiene más éxito. No, yo debo de ser más que el hermano, yo más que la hermana. De eso no se trata. Pero a veces, repito, estas cosas sutilmente se introducen dentro de la iglesia. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta debe ser la actitud. Esto es lo que se nos recomienda. Pablo habla de esto. Es el sentir que había en Cristo Jesús y es el mismo sentir que debe de existir también en nosotros. La lección, hermanos, yo le he titulado Unidos para servir. Y así debe de ser. Debemos estar unidos. Trabajamos juntos. Estamos en el mismo equipo. No somos enemigos ni rivales. Debe de haber armonía entre nosotros para trabajar, para servir, para hacer la obra de nuestro Dios. ¿Por qué Pablo tuvo que decir nada hagáis por contienda o por vanagloria? Bueno, Pablo lo dijo, hermanos, a los filipenses. Y lo dijo precisamente porque aún entre cristianos puede aparecer ese deseo de querer sobresalir por encima de los demás. El deseo de querer ser reconocido más que los demás. El deseo de querer ocupar el primer lugar dentro de la iglesia.
Por eso Pablo habla de esta manera y exhorta a los hermanos y al mismo tiempo nos exhorta hoy en día. Por eso necesitamos aprender a reconocer estas actitudes antes de que afecten y dañen a la iglesia. Desde antes. Porque si se dejan crecer y crecer, llega un punto, hermanos, en que muchas veces afecta a tal grado que iglesias mismas, iglesias enteras, llegan a dividirse. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Una de las cosas que yo puedo ver en la Escritura es que los celos nacen cuando comenzamos a compararnos con los demás. Y ese es un error que muchas veces cometemos. No debemos actuar de esa forma. Definitivamente que no. Hermanos, la comparación es uno de los terrenos más fértiles para que se desarrollen los celos. Mientras yo estoy concentrado en servir a Dios, haciendo uso de mis dones, de mis oportunidades que el Señor me concede, yo puedo trabajar y trabajar tranquilamente, hacer lo que esté a mi alcance, tratar de aportar mi granito de arena y ser útil en el reino de Cristo Jesús. El problema comienza cuando dejo de mirar mi responsabilidad y comienzo a mirar constantemente a lo que hacen los demás. Ese es el problema. Y debemos tener cuidado, hermanos, cuando hacemos esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Juan 21, dice el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Se acuerdan quién era este discípulo? Era Juan. Era Juan. Y Pedro va con el Señor Jesucristo, van caminando juntos y de repente voltea y mira que Juan viene tras ellos. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjense bien las palabras de Cristo. ¿A ti qué, Pedro? Tú enfócate en seguirme a mí. Hermanos, esto sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante ese tiempo, ese periodo, esos días que el Señor estuvo aquí en la tierra, después de su resurrección y antes de su ascensión a la diestra del Padre. Y Jesús habló con Pedro y habló con él acerca de su futuro. Pero cuando Pedro vio a Juan, que viene también ahí de alguna manera a querer estar con ellos, entonces Pedro hace esta pregunta: Señor, ¿y qué de este? ¿Él qué? ¿Qué quiere aquí? La respuesta de Cristo fue contundente, pero cierta. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, está diciendo el Señor: Pedro, mira, no te preocupes por lo que yo voy a hacer con Juan. Tú preocúpate por seguirme. Preocúpate por seguirme. Y este consejo, hermano, sigue siendo muy necesario hoy en día, porque muchas veces comenzamos a mirar y entonces empezamos a hacer cuestionamientos. A veces hasta críticas. A veces reclamos y decimos: ¿por qué él predica más que yo? ¿Por qué él tiene más oportunidades que yo? ¿Por qué a él lo toman más en cuenta que a mí? ¿Por qué a él lo quieren más los hermanos? ¿Por qué a ella la felicitan? ¿Por qué a ella escuchan sus ideas y cosas por el estilo? Vemos al hermano, vemos a la hermana y entonces empezamos, al igual que Pedro: ¿y este qué? El consejo del Señor Jesucristo es un consejo muy sabio y fácil de entender, hermanos.
No hay nada de complicado en ello. A veces sin darnos cuenta dejamos de servir con alegría, con entusiasmo y comenzamos a competir. ¿Sí? A competir con el hermano, a competir con la hermana. Pero Dios, hermanos, no nos manda a competir. No estamos en la iglesia con esa finalidad, con ese propósito. Estamos aquí para ser fiel a Cristo, para serles fiel a Dios. Y en eso debemos de enfocarnos. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no, dice aquí, y no en otro. No en otro. Entonces la idea aquí del apóstol Pablo es que cada cristiano debe de examinar su propia obra delante de Dios. En lugar de estar mirando constantemente lo que otro hace, lo que otro recibe, el reconocimiento que otro tiene, debemos enfocarnos en nosotros y analizarnos y preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy siendo yo fiel con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Estoy creciendo como cristiano? ¿Estoy cumpliendo mi responsabilidad? Debemos enfocarnos en nosotros mismos y no tanto en los demás. Hermanos, la comparación es peligrosa. Y es peligrosa porque fácilmente puede producir dos resultados. Pueden ser extremos, pero son igualmente malos. Si empezamos a compararnos con los demás y a considerar la obra del hermano y mi propia obra, puede ser que si yo en mi concepto, en mi pensamiento, considero que hago más que ese hermano o hago más que esa hermana, entonces me puedo llenar de orgullo, de jactancia. Yo soy mejor. El hermano no me llega a mí ni a los talones. Lo que yo hago es muy superior a lo que hace el hermano. Y llenarme de orgullo. Por otro lado, si al compararme considero que el otro sobresale más que yo, entonces puede ser que me llene de celos. Y tanto el orgullo como los celos son igualmente malos y destructivos. Causan mucho daño en la relación entre los hermanos dentro de la iglesia. En ambos casos, hermanos, estamos quitando los ojos de nuestra propia responsabilidad para ponerlos en la obra de los hermanos. Y esto no conviene. Definitivamente que no. Y el problema, hermanos, es que cuando comenzamos a compararnos, a veces sentimos la necesidad de encontrar defectos en lo que el otro hermano está haciendo para sentir de alguna manera que nosotros seguimos siendo importantes. Y empezamos a rascarle y a buscarle detalles, defectos que resaltamos, que se den cuenta todos. Porque si no, se va a ver él más importante o superior que yo. Hay que buscarle algo. Alguien hace un buen trabajo y en lugar de reconocerlo decimos: sí, pero no fue para tanto, ni lo hizo tan bien. Celos. Un hermano predica un buen sermón y pensamos: pues yo no lo hubiera predicado así. Yo mejor lo hubiera hecho de esta otra manera. Así como yo pienso, creo que es mejor. Y tratamos de restarle, de bajarle. Incluso puede suceder que cuando otros reconocen el buen trabajo de un hermano, nosotros sintamos la necesidad de mencionar algunas de sus debilidades para bajarle un poco.
No se emocionen tanto con el hermano, no se emocionen tanto con la hermana, ni que fuera tan bueno. ¿Sí? Pero son celos que ahí están, que muchas veces no se quedan simplemente en el corazón de la persona, sino que van creciendo y van llevando al individuo a otros niveles y a otros niveles, como vamos a ver ahorita. Eso es malo, hermanos. Eso no es bueno para la iglesia, ni bueno para nosotros en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué a veces queremos rebajar la obra del hermano o la hermana? Queremos, como decimos, echarle tierrita. Si vemos que está creciendo, que está teniendo éxito, si vemos que se le reconoce su trabajo, si vemos que hay confianza en él, en ella, y nosotros tratamos a veces de hacerle menos. Bueno, muchas veces es porque el reconocimiento del otro nos hace sentir amenazados. Y creemos que para mantener nuestro propio valor necesitamos reducir el del otro. Pero no es así, hermanos. Pensar de esta manera, repito, es un error, y los celos en este sentido son pecado ante Dios. A veces no son tan obvios, pero Dios sí los puede ver. La realidad es que en la iglesia siempre habrá diferencias, en el sentido de que no todos tenemos las mismas capacidades. No somos iguales en ese sentido. Hay cosas que usted puede hacer y que yo no. Hay cosas tal vez que yo pueda hacer y usted no. Siempre habrá esas diferencias. No todos tenemos la misma personalidad. Somos diferentes. Nuestro carácter es diferente. Nuestro trato para las personas es diferente. No todos tenemos la misma experiencia. Definitivamente que no. No todos tenemos las mismas responsabilidades. No. Mientras que unos tienen cierta encomienda, cierto trabajo, cierta actividad, otros tienen otra diferente. No tenemos todos exactamente lo mismo. Y quiero decirles que esto es muy bueno para la iglesia. Que sea así es algo excelente. Y Dios así lo determinó, así lo diseñó, y así es como se trabaja mejor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 14, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así como nuestro cuerpo humano está compuesto de diferentes miembros con diferentes trabajos, diferentes funciones, así es en la iglesia del Señor. Dice en el verso 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde? ¿Qué sería del cuerpo si todo fuera un ojo nada más? Si todo fuera una mano. No habría. Hermanos, el ojo no necesita competir con la mano. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más importante? ¿Cuál función se necesita más? ¿La de la mano o la del ojo? No es competencia. En el cuerpo nuestros miembros no compiten de esa manera. La mano no necesita demostrar que es más importante que el pie. Cada miembro tiene su propia función y cada miembro tiene su propia importancia. Todos los miembros son necesarios para diferentes trabajos, para diferentes actividades. Pero todos son importantes. Por eso, hermanos, cuando comenzamos a compararnos, olvidamos algo que es fundamental. Olvidamos que el éxito de mi hermano no disminuye mi valor dentro del cuerpo de Cristo. Que el hermano le vaya bien, que la hermana le vaya bien, que se le reconozca su trabajo, su obra, no me hace menos a mí.
Es su obra personal. Y qué bueno que se ha ganado cierta confianza y se le ha dado tal vez cierto trabajo, cierta responsabilidad. Pero eso no nos hace menos a los demás. Todos somos importantes en el reino del Señor. Hermanos, si alguien en la iglesia hace algo mejor que yo, si otro hermano es más bueno que yo para hacer alguna actividad, alguna obra importante, la iglesia ganó. La iglesia es la beneficiada. Si alguien enseña mejor que yo, es mejor maestro que yo, qué bueno, la iglesia ganó. Y eso es lo importante. Si un joven comienza a desarrollar sus capacidades y talentos, qué bueno, la iglesia ganó. Y así lo debemos de ver. Si otro hermano tiene una muy buena idea, algo que va a ayudar en la iglesia, una idea que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él, qué bueno, la iglesia ganó. Hermanos, ¿por qué tendría yo que sentirme amenazado? ¿Por qué? No somos competidores. Repito, somos miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. Que no se nos olvide esto, hermanos. En la iglesia no hay lugar para los celos, no hay cabida para la competencia. No se trata de ver quién es mejor, quién es más importante, quién sobresale más. No. Y qué bueno cuando hay hermanos y hermanas que se esfuerzan y que trabajan y que son activos. Y qué bueno cuando se les reconoce y se les elogia por la obra que hacen. Qué bueno, excelente. No hay por qué sentirse ni amenazados, ni celosos, ni verlos como nuestra competencia. Porque no es así. Pero como punto número 2, hermanos, los celos, como decía, no simplemente se quedan como un sentimiento ahí guardado en el corazón. Los celos muchas veces se convierten en rivalidad, literalmente se convierten en rivalidad. Y es que, repito, los celos rara vez permanecen aquí adentro. De una u otra manera empezamos a externar esa molestia en contra de aquel hermano o la hermana. Y esto se puede manifestar de muchas maneras. Santiago en el capítulo 3, versículo 16, Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo quiero que observe cómo en primer lugar menciona Santiago los celos. Ahí está ese sentimiento maligno, dañino. Pero después de los celos viene la contención. El pleito. Y después viene la perturbación. Y toda clase de obra perversa. Una cosa lleva a otra y a otra y a otra, cada vez con consecuencias más graves. Y eso significa, hermanos, que algo que comenzó en el corazón de una persona, de un individuo, puede terminar afectando inclusive a toda una congregación, produciendo perturbación y toda clase de obra perversa allí. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo,
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Noten el cántico, hermanos, con el cual reciben a Saúl y al ejército de aquella batalla contra los filisteos. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquella ocasión, dice la escritura, que David enfrentó a aquel gigante Goliat que cada día salía a desafiar a los ejércitos de Dios. Y conocemos la historia, cómo David con su honda le dio una pedrada en la cabeza, en la frente, que se le quedó incrustada la piedra y cayó y le cortó la cabeza. Y todo el ejército comenzó a perseguir a los filisteos, que huyeron y tuvieron una gran victoria en aquella ocasión, el pueblo de Israel. Y las mujeres contentas, alegres, salen a recibirlos y a cantar este cántico, que a simple vista parece que no hay ningún problema en él. Ellas estaban celebrando aquella victoria militar de Israel, pero en su cántico destacaban especialmente las hazañas de David. ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó el rey Saúl? ¿Qué le pareció esto al rey? ¿Qué dijo? Dice la escritura, hermanos, en el versículo siguiente, verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. No le gustó. Para nada le gustó al rey Saúl que a él le dieran 1,000 y a David 10,000. ¿Cómo? ¿Cómo le van a dar más honra a David que a mí? Y se llenó de enojo en gran manera, dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, David no había hecho nada. Al contrario, él había ayudado al ejército, que estaban acobardados, amedrentados por las amenazas del gigante. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero viene David con su valentía y con su fe en el Jehová de los ejércitos, en el Dios Todopoderoso, y enfrenta al gigante y lo mata. Y los filisteos se llenan de cobardía y huyen. Y los israelitas se llenan de valor al ver esto y empiezan a perseguirlos. Y les derrotan. Lo que había hecho David, hermanos, era una gran proeza. Y fue algo bueno para Israel, bueno para el ejército, bueno para el rey Saúl. David no estaba tratando de quitarle el trono a Saúl. David simplemente había tenido éxito en la batalla. Y ese fue su pecado. Ese fue el problema. El éxito de David hizo sentir amenazado al rey Saúl. Y dice en el verso siguiente, en el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día lo vio como una amenaza para él, cuando en realidad no era así. Eran del mismo equipo, del mismo pueblo, del mismo bando. Cuando debían estar unidos y trabajar juntos por el bien de Israel,
Saúl tuvo celos de él. Y dice que no lo miró con buenos ojos. Ya nunca más. David, hermanos, no había cambiado. David no se había convertido en rival de Saúl. No le dijo nunca: mira, yo te voy a quitar el trono porque yo soy mejor que tú. Jamás. David siempre fue bien respetuoso con el rey. Siempre, aunque Saúl procuró su mal. Lo que en realidad había cambiado eran los ojos con los que Saúl ahora miraba a David. Eso fue lo que cambió. Y eso, hermanos, es lo que hacen precisamente los celos. Nos hacen comenzar a interpretar negativamente todo lo que hace la otra persona. No era la intención de David, pero ahora al verlos con diferentes ojos, Saúl decía: este seguro me quiere quitar el reino. Este quiere tumbarme del trono, este quiere ocupar mi lugar. Y esa nunca fue la intención de David, aunque como sabemos Dios lo escogió para ser el sucesor de Saúl. Sí, hermanos, los celos nos hacen comenzar a interpretar negativamente todo lo que haga la otra persona. Y así sucede en la realidad. Así sucede muchas veces entre nosotros. Si ese hermano habla, nos molesta, nos irrita. Si ese hermano propone algo, entonces desconfiamos completamente. Si ese hermano recibe reconocimiento, entonces pensamos que se está exaltando, que se cree mucho. Si ese hermano tiene éxito, entonces buscamos algún defecto y lo damos a conocer. Y finalmente terminamos atacando a una persona que en realidad nunca fue nuestro enemigo, nunca fue nuestro rival. Pero ese mismo celo nos llevó a actuar como lo hizo el rey Saúl con David. Hermanos, esto puede suceder. No estamos ajenos a que estas cosas pasen entre nosotros en el seno de la iglesia. Imagínense a dos hermanos, o pueden ser hermanas también, sirviendo juntos en la congregación, realizando algún trabajo, alguna actividad para gloria de Dios. Pero uno de ellos empieza a recibir más reconocimiento de los hermanos. Entonces aparece cierta incomodidad del otro, cierto sentimiento ahí de molestia en su corazón. Y después comienza la crítica de él para con ese hermano. Y no solo la crítica, esas pequeñas diferencias empiezan a convertirse en problemas entre uno y otro. Pero las cosas a veces no se quedan allí. Aparecen personas que toman partido. Porque ya se hace una rivalidad entre dos hermanos que a lo mejor son activos en la iglesia y trabajan. Pero hay una competencia entre ellos. Y empiezan a criticarse. Y entonces hay hermanos que dicen: no, pues yo apoyo al hermano X. Y otros dicen: no, yo apoyo al hermano Y. Y empieza a hacerse una fracción dentro de la congregación. Por algo que empezó simplemente por celos en el corazón de un individuo. Esas cosas pasan, hermanos. En verdad que suceden. Y lo que comenzó con un problema personal termina convirtiéndose en un problema congregacional.
Se me viene a la mente aquellas mujeres en la iglesia en Filipos que dice Pablo se llamaban Evodia y Síntique. Y dice que han combatido juntamente conmigo en el evangelio, dice Pablo. Eran mujeres activas, colaboradoras con el apóstol Pablo. Trabajaban en la obra del Señor, pero entre ellas no podían trabajar juntas. Yo no sé, la Biblia no da detalles de las diferencias que había entre Evodia y Síntique, pero esta puede ser una posibilidad. Estas cosas suceden, hermanos, cuando empieza a haber ciertos celos entre uno y otro y se empieza a hacer cierta rivalidad. Y luego ya uno dice, no, pues yo estoy de acuerdo con Evodia, y otros, yo estoy con Síntique. Y empieza a generar una división dentro de la iglesia. Y eso no está bien. Debemos tener cuidado, hermanos, con los celos y detenerlos cuando todavía están en nuestro corazón. Si yo percibo dentro de mí cierta molestia, cierto sentimiento ahí que me lastima porque otro hermano tiene éxito, porque otra hermana le va bien, porque le elogian su trabajo y como que a mí me molesta eso, tenga mucho cuidado. Hay que detener, hay que frenar ese sentimiento. De lo contrario, después va a ser mucho más difícil detener las consecuencias que progresivamente, hermanos, se van a ir suscitando en la iglesia. Pero otra cosa más, debemos aprender a celebrar los logros de los demás. Yo creo que esta es una de las mejores medicinas contra los celos. Una de las formas más efectivas de combatir este mal sentimiento. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. A veces parece esto sencillo, gozaos con los que se gozan, ¿no? Sí. Pero la realidad es que muchas veces requiere de madurez. Podemos decir que es relativamente fácil consolar a un hermano cuando está pasando por alguna dificultad. Pero podemos alegrarnos sinceramente cuando le está yendo a un hermano mejor que a nosotros. Nos da gusto, nos da alegría, nos sentimos felices por él, por ella, ¿o no? Podemos felicitarle sin sentir competencia. Podemos reconocer públicamente que hizo un buen trabajo el hermano o la hermana y reconocerlo delante de los demás. Podemos recomendar a alguien que quizá tiene más capacidad que nosotros. ¿Lo haríamos? Podemos ayudar a otro a crecer sabiendo que un día no muy lejano me va a superar y va a ser mejor que yo. ¿Le ayudaría? Hermanos, hacer esto en verdad demuestra madurez. Y hay que hacerlo así. Hay que hacerlo. En Juan capítulo 3, versículo 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron a Juan el Bautista, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Todos. Noten, hermanos, Juan el Bautista tenía discípulos, pero ellos un día llegaron con Juan bien preocupados, muy preocupados porque Jesús estaba bautizando y dicen ellos, mucha gente viene a él. Es como si le dijeran, maestro, los que antes venían contigo ahora vienen con Jesús. ¿Qué está pasando? La respuesta de Juan dice en el verso 30,
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Sí, hermanos, Juan pudo sentirse tal vez amenazado. Me están quitando mi lugar. Todas esas multitudes venían conmigo y ahora vienen con Jesús. Pero como vimos esta mañana, Juan el Bautista fue un hombre siempre bien centrado. Sabía perfectamente el lugar que a él le correspondía. Y siempre su misión fue dirigir a las personas hacia Cristo Jesús y no hacia sí mismo. Así lo hizo Juan. Entendió que el propósito nunca había sido engrandecerse a sí mismo, sino engrandecer a Cristo Jesús. Y hermanos, esta debe de ser también nuestra misma actitud. Si Cristo es glorificado, si el Señor, hermanos, es glorificado, entonces podemos alegrarnos, aunque sea otro hermano o otra hermana la que haya hecho el trabajo. No fui yo, pero gracias al trabajo de él o de ella, el Señor es glorificado. Qué bueno. Gloria a Dios por ello. Si la iglesia es fortalecida, podemos alegrarnos, aunque no haya sido yo el de esa idea que fue tan buena para beneficio de la iglesia. Si alguien está creciendo y está desarrollando sus talentos, qué bueno. Hay que impulsarlo para que siga adelante. Que no pierda esa llama, ese entusiasmo que tiene. Porque hermanos, cuando dejamos de competir, comenzamos verdaderamente a trabajar como equipo. Y eso es lo que somos en la iglesia. Somos un equipo que trabajamos juntos con los mismos fines y propósitos. Si Cristo es glorificado, si la iglesia es beneficiada, qué bueno. Si lo hice yo, qué bueno. Si lo hizo otro hermano, qué bueno. Si lo hizo la hermana, qué bueno. No importa quién haya sido, lo importante es el resultado, el beneficio que se recibe de la obra, del trabajo del hermano o de la hermana. Pero ya para terminar, ¿qué hacer si descubro celos en mi corazón? ¿Qué hacer? Yo no puedo conocer el corazón de cada uno de ustedes como Cristo lo hacía, hermanos. Él sí podía ver aún las intenciones de las personas, pero cada uno sabe lo que hay aquí adentro. Todos sabemos. Si hemos sentido celos del hermano o de la hermana, nosotros lo sabemos. ¿Qué hacer si descubrimos tal cosa? Yo creo que lo primero es no justificarlo. Llame a las cosas como son. No le dé vueltas al asunto. Abiertamente dígalo, yo he sentido celos. Porque a veces decimos, es que se está haciendo favoritismo con él o con ella. O decimos, es que a otros no le dan la oportunidad. O a mí no me dan la oportunidad que le dan a los demás y cosas por el estilo, tratando de justificar mis sentimientos hacia los demás. No justifiquemos. Es posible que exista alguna situación, es posible que se deba hablar, que se deba hacer algún cambio, algo que considerar. Pero primero y antes que nada, yo debo de examinar honestamente mi corazón. Si hay que hacer algún arreglo, un cambio en el orden, etcétera, en el trabajo, en las actividades, en la distribución, tal vez. Pero yo debo examinar mi corazón. ¿Qué siento yo? ¿Por qué demando? ¿Por qué exijo? En segundo lugar, debo dejar de compararme. Eso no hace bien, hermanos. Recordar las palabras de Cristo a Pedro cuando dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Hermanos, mi responsabilidad es ser fiel con lo que Dios me ha dado.
Con las oportunidades que yo tenga, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Con los talentos que el Señor me ha concedido, voy a tratar de usarlos para beneficio de la obra de Dios. Si alguien hace algo que yo no puedo hacer, qué bueno, gloria a Dios. Pero no me voy a sentir menos, ni voy a tratar de atacarle o buscarle errores y defectos para disminuir lo que él hace y yo pueda mantener mi valor. Porque no es así, así no trabajan las cosas. En tercer lugar, aprender a reconocer lo bueno de los demás. Hay que felicitar cuando hay que felicitar. Hay que animar si alguien está haciendo un buen trabajo a que siga así. Hay que agradecer, hermanos, muchas gracias. Gracias por su trabajo. Gracias, me fue de mucha ayuda en mi persona. Gracias, hermano, de verdad. Cuando veamos que otro hermano está creciendo, hay que decírselo. Hermano, te felicito, lo hiciste muy bien, sigue adelante. Reconocer lo bueno de los demás. También creo que es muy importante ayudar a otros a desarrollarse. Yo creo que esta es una señal de madurez. Invertir tiempo, esfuerzo en alguien que pudiera llegar a hacer las cosas aún mejor que nosotros. Si lo hacen mejor, qué bueno. Si va a ser mejor predicador que yo, qué bueno. Si va a cantar los himnos mejor que yo, qué bueno. Si va a hacer tal o cual trabajo mejor, qué bueno. Eso no me va a detener para enseñarle. Hay que enseñarle. Y ojalá que todos fueran mejores que nosotros. Que nuestros hijos fueran mejores y nuestros nietos mejores. Las generaciones que vienen detrás que fueran mejores que nosotros. Ojalá que así fuera. Hay que enseñarles para que desarrollen sus capacidades, sus aptitudes. Y por último, creo que es muy importante reconocer quién debe de tener la preeminencia en la iglesia. Hermanos, la preeminencia es de Cristo Jesús y de nadie más. La preeminencia en la iglesia no es del predicador. La preeminencia en la iglesia no es de los ancianos. La preeminencia en la iglesia no es del que más años tiene o del que más sabe o el que tiene más experiencia. La preeminencia es de Cristo Jesús y nada más. Dice en Colosenses 1:18, y Él es Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es el Señor. No hay por qué pelear por preeminencia en la iglesia. Ese es de Cristo y nada más que de Él. Hermanos, cuando todos en verdad queramos que Cristo tenga el primer lugar, cuando en nuestra mente esté ese enfoque, Cristo, Él es lo más importante, a Él sea la honra y la gloria, a Él sea la preeminencia siempre, entonces dejará de importar quién de nosotros ocupe el segundo lugar. No importa si soy el tercero, el cuarto, el quinto, el que sea. Yo voy a hacer mi propia obra para Dios y cada quien habrá de hacer su propio trabajo. Así que en conclusión, hermanos, vigilemos nuestro corazón. No permitamos que la semilla de los celos germine y crezca dentro de él. Una iglesia sana no es aquella donde todos tienen las mismas capacidades o todos absolutamente reciben las mismas responsabilidades. Esa no es una iglesia sana. Una iglesia sana es una donde cada miembro puede alegrarse por el crecimiento de los demás, donde hay diversidad de talentos, de trabajos, de responsabilidades y donde todos en armonía trabajan juntos para un bien común, donde el éxito de uno se convierte en alegría para todos, porque todos entendemos que somos parte del mismo cuerpo. Así que hermanos, ojalá que esta lección haya sido de ayuda y nos permita seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y seguir aplicando estos principios en nuestra vida para beneficio personal y para beneficio de la iglesia a la cual pertenecemos. En pantalla está el plan de salvación.
Si hay algún amigo, alguna amiga que aún no ha obedecido a Cristo Jesús, que aún no ha tomado esa decisión, le invitamos a que en esta tarde lo haga, que arrepentido de sus pecados, confiese su fe en Jesucristo y sea bautizado y comience una nueva vida como parte de esta iglesia, de la iglesia que Jesús edificó, viviendo en conformidad a las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Hay alguien en esta tarde? ¿Hay alguna persona que quiera obedecer al Evangelio? Bueno, la invitación está en pie. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado.